Muchas gracias, directo en directo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, está dando una conferencia de prensa en la cual se dará a conocer la posición del Estado peruano ante el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Lo acompañan el viceministro de Transporte, el presidente del Consejo Directivo de Ocitran y el gerente de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Ocinarguín. Vamos a escuchar lo que está mencionando en estos momentos el ministro. Lo que se requiere para poder entrar en operación en materia de infraestructura está al 99.5%. También es claro que de las pruebas que se han podido realizar por Ocinarguín, el sistema ha cumplido en términos de seguridad del sistema de alimentación, pero todavía no se han hecho las pruebas del sistema de control de fallas y de fugas. Y es un tema fundamental para tener la tranquilidad que cuando un avión es alimentado de combustible no haya ninguna falla ni fuga de combustible que pueda generar un accidente luego. Y luego, del lado nuestro, se han efectuado una serie de pruebas vinculadas a escenarios que buscan replicar una situación real, en el que claramente se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias que corregir, y esa es la razón por la que justamente consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y servicios aeroportuarios, y por lo tanto que el día 30 del mes de marzo no debe entrar en operación el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez va a ser sin duda, y de hecho el actual ya lo es, pero con el nuevo aeropuerto lo va a ser aún mucho mayor, un elemento fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo del turismo en nuestro país. O sea, el aeropuerto no es cualquier cosa. Y para nosotros en el gobierno la prioridad de la puesta en operación de ese aeropuerto es, la verdad, muy alta, pero creemos que tiene que hacerse en condiciones óptimas y seguras. La seguridad en la operación. Ok, entonces acabamos de escuchar al ministro Raúl Pérez Reyes. Él ha confirmado que el día 30 de marzo no se va a dar inicio a las operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según lo que se ha revelado, aún habría fallas en las evaluaciones que habría brindado Ocinarguín también, y de igual manera aún las evaluaciones que, según reveló, el 0.5% son las que se verían y se tendrían que evaluar con fecha próxima. No hay una fecha exacta hasta el momento, pero se ha dado inicio ya la información de que no se va a inaugurar el nuevo aeropuerto el día 30 de marzo. Directo en directo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, acaba de anunciar en una conferencia de prensa con referente a los detalles de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, de que no se va a proceder con las operaciones para el día 30 de marzo. Esta sería la tercera vez que se suspende dicha inauguración que se dio a conocer desde el día de diciembre, del año pasado. Él ha señalado que existen ciertas irregularidades en las evaluaciones que hasta el momento se han presentado, entre ellas las que ha mencionado Ocinarguín el día de hoy, que también se encuentran aquí en la conferencia. Parte de lo que han señalado hasta el momento es que dentro de estas pruebas, que según lo que he mencionado, aún no se tiene fecha de evaluación el sistema de dirección de fuga del sistema de combustible, por lo que no hay certeza de lo que pueda pasar en los siguientes días. También hoy anunció Ocitran de que hay un 0.5 de la evaluación del nuevo aeropuerto que presenta subsanaciones críticas que aún no requieren atención y finalización, según ha señalado. Entonces, se posterga por tercera vez la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que estaba pactado para el día 30 de marzo. A tan solo 15 días, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, acaba de anunciar que no se dará inicio a las operaciones del nuevo aeropuerto. Directo en directo, RPP. Buenas tardes, directo en directo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, está dando una conferencia de prensa con referente a la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Él ha señalado que no se dará el inicio de las operaciones el día 30 de marzo, tal cual se había anunciado, y esta sería la tercera vez que se posterga dicha inauguración. Vamos a escucharlo. Conjuntamente con los distintos actores de la industria para que el aeropuerto se abra cuando esté en esas condiciones. Algunos de ustedes seguramente en la etapa de preguntas me preguntarán, ¿y cuándo es la nueva fecha? No queremos poner una nueva fecha porque la fecha anterior la pusimos en un común acuerdo con toda la industria, con aerolíneas y todos los actores, e hicimos una estimación de los plazos. Es claro que esos compromisos no fueron cumplidos del todo, de quien correspondía hacerlo. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es esperar
a que quien, digamos, tiene que hacer estas labores, que es el concesionario, que es LAP, pues lo haga en el más breve plazo posible. Creemos que lo va a poder hacer. Es una empresa que tiene un prestigio internacional en materia aeroportuaria y sabemos que lo va a hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es trabajar del lado de ellos para poder levantar estas observaciones en el más breve plazo y del lado nuestro mantener la actividad de supervisión en cada una de nuestras competencias para asegurarnos que tengamos una infraestructura segura. Cuando lleguemos a esa conclusión, que espero sea pronto, pues lo que haremos es simplemente anunciaremos una fecha 15 días después de ese momento en el cual el aeropuerto entrará en operación. Entonces, por eso es preferible no lanzar una fecha hoy día, porque lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a someter a que puedan haber problemas nuevamente, y yo creo que el Perú no se merece que le estemos dando permanentemente fechas que podrían no cumplirse. Creo que ahora tenemos que ser mucho más seguros en cuanto a el momento en el cual debe inaugurarse el aeropuerto, ¿no? Para nosotros, nuevamente, la seguridad no se negocia. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa bien importante de mencionar. Por ahí hay algunos señores que opinan y dicen que este es un tema de que el ministerio tendría que haber hecho. La verdad es más consecuencia de la ignorancia que otras cosas, porque el concesionario no es el ministerio es el concedente. Tenemos un concesionario que además es una empresa de prestigio y que está haciendo su trabajo. Tiene que hacer mejoras, sin duda, y por eso es que no vamos a abrirlo. ¿Okay? Entonces sí que, más allá de la grandilocuencia de quienes por ahí les gusta andar hablando, lo que está claro es que para nosotros lo importante es la seguridad del aeropuerto. Aquí no venimos a hacer un concurso de popularidad. Lo que estamos haciendo es un trabajo serio para asegurarle a los ciudadanos del Perú y a los turistas que vienen al Perú que el aeropuerto en el cual ellos lleguen sea un aeropuerto seguro. Y en ese trabajo estamos involucrados. Muchas gracias. Ok, se le procede entonces en estos momentos a realizar las consultas por parte de los miembros de prensa al Ministro de Transportes y Comunicaciones con referente a lo que acaba de anunciar de la postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que esta es la tercera vez que no se va a realizar la inauguración tal cual como se había mencionado en un momento. Primero estaba para el mes de diciembre y luego para el mes. Vamos a escuchar parte de las preguntas. Y también la parte de pruebas, porque esta es una obligación que tiene el concesionario, no de entregar simplemente infraestructura y equipamiento, sino operando este terminal, que es un tema a veces complejo de comprender, porque en otras infraestructuras tenemos la etapa, digamos, probatoria, se entrega infraestructura y equipamiento con una especie de checklist y avanzamos con la parte probatoria, de pruebas, ¿no? Aquí no, aquí tenemos todo mezclado y tiene que estar operando el terminal. Entonces, digamos que más allá de las funciones de la DGAC, que ya explicó el señor Donald Castillo, nosotros tenemos una función que tiene que ver con la supervisión de estos sistemas y de esta infraestructura. Lo que hemos identificado nosotros es que hay un 99.5% de avance a la fecha, y el faltante 0.5% está representado básicamente por la falta de integración de sistemas, que es algo un poco complejo de entender, porque la infraestructura la vemos ahí, el equipamiento lo vemos ahí, pero ¿qué cosa es esto de la integración? Es que los sistemas conversen entre sí. Entonces, hemos hecho un listado de los sistemas que para nosotros faltan integrar, y algunos que sí nos han preocupado, como el sistema DASI, ¿no? Que tiene que ver con la detección y alarma contra incendios, por ejemplo, que es muy importante, y que no sabemos si el concesionario la podría o no subsanar en estos días restantes, pero lo que es cierto es que más allá de subsanarlo hay que hacer muchas pruebas, como indicó el señor Castillo, y en todas tenemos que salir bien, porque ustedes comprenderán que un sistema contra incendios no puede fallar, ¿no? Y esto significa, por ejemplo, que al momento que se simula una alarma, tienen que abrirse las puertas, haber, digamos, ventilación, los ascensores deben dejar de funcionar, por ejemplo, que es uno de los problemas que hemos tenido en las pruebas, que los ascensores seguían funcionando. El sistema FINS, que es el que marca lo que es el aviso del vuelo, tiene que aparecer con un mensaje de que hay incendio, ¿no? Para las personas que no escuchan el sistema de la megafonía. Entonces, digamos que es todo un sistema integrado que tiene que funcionar a la perfección, ¿no? Y que no ha sucedido eso, por ejemplo, en la reciente prueba que hicimos. Y hay otros sistemas más que no han funcionado. Algunos no ponen en riesgo la seguridad, sino ponen en riesgo la operación, y otros sí podrían poner en riesgo la seguridad, como el que acabo de comentar. Entonces, nosotros sí hemos detectado ese 0.5%, algunos elementos que podríamos analizar, no en este contexto, pero sí en otro,
pueden ser, digamos, críticos y otros no. Por ejemplo, hemos identificado problemas de arquitectura, losetas, problemas de áreas verdes. Eso no es crítico, ¿no? Es parte, sí, de la entrega del terminal, pero no es crítico. Pero hay otros, como hemos comentado y como también ha comentado la DGAC, que sí lo son. Entonces nosotros hemos hecho este mapeo digamos, de obligaciones respecto al terminal. El día 14 hemos cerrado la información. Hemos hoy día recién notificado al MTC con esta información porque es recientemente, digamos, cerrada. Y nosotros no tomamos la decisión de que se abra o no. Sí recomendamos, por ejemplo, que en caso de temas críticos no es correcto tomar la decisión de iniciar las operaciones. Pero finalmente entendemos que esta es una decisión entre el Ministerio de Transportes y el concesionario, ¿no? Básicamente nuestro informe está basado en eso, ha sido recién entregado y nosotros estamos permanentemente en campo haciendo las pruebas que correspondan. Tenemos un campamento ahí con nuestra empresa supervisora y sí quisiera poner énfasis en el tema de que el día que se abre este aeropuerto, coincido obviamente con el sector, que tiene que ser seguro y tiene que no poner en riesgo pues las operaciones, tiene que ser eficiente. Sin embargo, también es correcto señalar que ese día es el día de inicio de las pruebas, de la etapa probatoria según el contrato. ¿Qué significa esto? Hacemos pruebas para saber que el terminal funciona adecuadamente, pero cuando se entregue hay una etapa en la cual todos los usuarios van a empezar a utilizar el aeropuerto, el terminal, y van a empezar a descubrir que algunas cosas podrían no ser las óptimas. Y ese es el momento en que nosotros volteamos a la empresa y le decimos, mire, tal elemento, tal infraestructura o tal equipamiento, no es que esté mal, pero no cumple la función que esperábamos. Y si es que realmente no está en un nivel óptimo, puede ser cambiado a costo del mismo concesionario. Sin embargo, esos elementos no pueden efectivamente poner en riesgo ni las operaciones, ni menos la seguridad, ¿no? Entonces entiendo que la decisión está tomada en base a esos conceptos y nosotros, como supervisores, vamos a seguir supervisando para identificar cómo se van cumpliendo estas obligaciones. Gracias. Bien, agradecemos las palabras de la señora. Ok, acabamos de escuchar entonces a Verónica Zambrano, presidente de OCITRA. Vamos a escuchar en estos momentos las preguntas por parte de los medios de comunicación con referente a lo anunciado en estos momentos por el ministro de Transporte y Comunicaciones. Escuchemos. Buenas tardes, ministro. Bueno, se ha indicado que no hay certeza que en 15 días esté operativo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También ha indicado que el AP va a tener que realizar o, en todo caso, completar estas observaciones o subsanarlas. ¿Se va a coordinar inmediatamente con este concesionario para que de una vez empiece y poder tener más adelante una fecha probable de la operatividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Sí, justamente lo que corresponde ahora es ya el proceso para trasladarle a ellos la información. Digamos, se les ha trasladado, de hecho, esto no es una cosa reciente, hemos venido trasladando esta serie de observaciones, hablo aquí del lado del MTC, también entiendo que lo ha hecho en su momento OCITRAN y también OCINERMIN, y entonces lo que hay que hacer ahora es trabajar con ellos para que ellos calendaricen cómo van a hacer nuevamente las pruebas, qué más pruebas van a hacer y cómo se van a ir subsanando estas observaciones que ya se han planteado, ¿no? Bien, seguimos entonces con Miriam Caguana de RPP. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes a todos los presentes. Se habla de que OCINERMIN tiene que dar una información con referente al certificado y la fecha para también poder tener de manera completa la evaluación para la inauguración del nuevo aeropuerto. ¿Que nos puede detallar, por favor, de cuánto tiempo estamos hablando y qué tipo de certificación se está refiriendo? Y asimismo también hacerle la consulta. ¿No temería usted por una moción de censura o interpelación ante la situación que se está presentando? Estábamos hablando de una tercera postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Muchas gracias. Mire, aquí no se trata de qué es lo que uno teme o no, sino es una función parlamentaria. No creemos que haya aquí argumentos para una interpelación y censura, pero finalmente esa es una decisión que toma el Congreso y que, de caso ocurra, pues nosotros asistiremos como de acuerdo a lo que dice la Constitución. O sea que, la verdad, creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para asegurar que esta operación aeroportuaria se dé de forma segura. Ya vemos que no lo está y, por lo tanto, no estamos autorizando el que se aperture el aeropuerto a partir del día 30 de marzo, ¿no? Bien, agradeciendo por la pregunta. Yo creo aquí que, como ya se dijo, más que preocuparnos por una fecha en particular o preocuparnos por una fecha en la cual se va a inaugurar una instalación del aeropuerto, lo que debiera preocuparnos es la seguridad. Estamos hablando primero de una infraestructura aeroportuaria que puede ser entre las primeras en esta región del mundo.
como tal, las instalaciones de abastecimiento de combustible en este aeropuerto también son instalaciones, digamos, con tecnología de punta. Es una instalación que va a almacenar 9 millones de galones de combustible para aviación. Entonces, la preocupación que debiera tener el país, más que cortar una cinta o tener de repente una placa, lo que nos debe preocupar es que las instalaciones funcionen, cumplan con toda la normativa de seguridad. Ahora, con relación a certificaciones, Ocinermin ha venido acompañando todas las pruebas que se han venido realizando y cada solicitud que ha planteado el operador, porque eso hay que tenerlo claro, no es que ni el Ministerio, ni la DGAC, o Ocinermin, o Citran son quienes desarrollan el proyecto. Lo que hacen es una función supervisora. Entonces hay un desarrollo por parte de un privado de las obras, y lo que se acompaña es que estas obras vayan a ser desarrolladas conforme a la normativa exige, ¿no? Entonces, en el caso de Ocinermin, que como ya mencionó muy bien el ministro, tiene que ver con las actividades de hidrocarburos en el aeropuerto, se ha venido pues atendiendo todas las solicitudes que se han venido planteando, ¿no? De los estudios de riesgo, planes de respuesta a emergencia, pruebas hidrostáticas, etcétera. Entonces, depende del avance del operador para que esta instalación pueda obtener finalmente todas las autorizaciones que exige la normativa, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bien, continuamos entonces ahora. Vamos a continuar entonces, se le va a continuar haciendo las consultas al ministro de Transportes y Comunicaciones. Autoridades. Ministro, es la tercera vez, como se menciona, que se suspende la operación. Desde la primera fecha que se inició el 18 de diciembre del 2024 han pasado 3 meses ya. Entonces, no dar una fecha para la nueva operación resulta una incertidumbre no solamente para la población que está expectante, hay gente que tiene programado vuelos en 1 mes, 2 meses, no saben si va a ser en el antiguo aeropuerto, en el nuevo aeropuerto. Hay empresas también que han estado preparando sus mudanzas, trabajadores. Entonces, no dar una fecha resulta en un vacío ahí importante, no se sabe si va a ser 1 mes, 2 meses. Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con esto es, Ocitran anunció sanciones y multas para en caso no se cumple esta fecha del 30 de marzo. ¿Cuáles van a ser? Gracias. A ver, creo que hay un error en su comentario inicial. La verdad, el 18 de diciembre nunca fue una fecha planteada para inauguración del aeropuerto. El contrato establecía como fecha el 30 de enero. En algún momento, el concesionario intentó, evaluó e incluso propuso que fuera el 18 de diciembre, pero eso muy pronto fue dejado de lado cuando se observaba que todavía claramente no se llegaba. O sea que esa fecha, el 18 de diciembre, simplemente fue un intento de ellos por ver si podían adelantar la inauguración. Creo que la realidad les fue mostrando que no era esa. La fecha contractual era el 30 de enero. Y por eso es que nos reunimos con bastante anticipación al 30 de enero para evaluar lo que estaba pasando, y ahí fue que quedó claro que todavía había una serie de temas pendientes, y esa es la razón por la que se postergó del 30 de enero al 30 de marzo. Entonces, en estricto senso, lo que estamos así, y nuevamente, lo que la población quiere no es que se inaugure, lo que la población quiere es un aeropuerto seguro. O sea, esto no es un tema, como bien mencionaba Pedro, de ir a cortar una cinta o poner una placa y decir que ya está inaugurado. No, ese no es el tema. Lo que necesitamos es un aeropuerto que esté operativo, seguro, y lo que necesitamos es que el concesionario nos dé esa certeza. Eso hoy no ocurre. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente no abrir el aeropuerto hasta que eso ocurra. Eso puede ser en 1 semana, en 15 días, en 1 mes, pues eso va a depender ahora del concesionario. Él tiene todo el interés de que esto ocurra en el más breve plazo, por supuesto, porque el día 30 de marzo, como ya mencionó la presidenta de Ocitran en la mañana en la conferencia de prensa, lo que va a pasar es que a partir de ese día van a correr penalidades que corresponden justamente a calcularla a Ocitran. Entonces lo que va a hacer obviamente el concesionario es buscar que esas penalidades sean las menores posibles y por lo tanto tratar de estar en el menor de los tiempos posibles. ¿Cuánto es eso? En este momento sería equivocado hacerle un anuncio y decirle, mire, esto va a estar más o menos en 2 meses. No, eso sería mentirle. Eso podría ocurrir en un plazo más corto o en un plazo más largo. Eso va a depender del concesionario y, como mencionó Pedro, finalmente él no hace muchas de las cosas, él subcontrata muchas de esto. Por ejemplo, en el caso de los ecocombustibles es una empresa que se llama Exolum, ¿no? Que es la que está a cargo del tema. Entonces, son ellos los que
trabajan para LAP e implementan esta infraestructura, porque es una empresa además de reconocido prestigio internacional especializada en materia de combustible, como hay otras que hacen otras actividades que son especializadas en rampa, en alimentación. O sea, un aeropuerto no es una empresa, es un cúmulo de empresas y por eso se habla de una plataforma. Entonces lo que hay que hacer ahora es esperar que Lima Airport Partners plantee nuevamente un cronograma de pruebas y en ese marco veremos cuál es la fecha que más o menos tentativamente se podría inaugurar el nuevo aeropuerto. Antes de eso estaría mintiéndole. Sería mentirle al país y nuevamente lo que el peruano y el ciudadano del Perú quiere es un aeropuerto seguro. Por supuesto moderno, que es lo que estamos encontrando en este momento, ¿no? Bien, continuamos con Marixa Crisóstomo del Comercio. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Ministro, ¿cuándo se podría tener este nuevo cronograma de pruebas que tiene que presentar LAP? Y si me permite, por favor, ¿solo hay responsabilidad de parte del concesionario o también hay responsabilidad de terceros al no cumplirse con esta fecha? Y si bien no ha indicado la fecha, ¿podría darse la inauguración antes de julio? Y si me permite una última pregunta, por favor, quería preguntarle, por favor, con respecto a las vías de acceso, ya que se emplean, ¿cómo va? ¿Habrá tiempo quizás para hacer trabajos un poco más sofisticados? Gracias. A ver, la primera es que cuando hablamos aquí del aeropuerto, el aeropuerto es, digamos, la responsabilidad de su operación está a cargo del concesionario. Por supuesto que él trabaja con terceros para la infraestructura de combustible y para otras infraestructuras, pero ese es un tema que él tiene que manejar con sus terceros. Nosotros ahí no participamos. O sea, él, finalmente, a nosotros quien nos responde es el concesionario, no los terceros. O sea, si se demoró Exolum o no se demoró, eso es un tema que lo tiene que ver LAP con Exolum, no con nosotros. Para nosotros, LAP nos tiene que reportar el sistema, o sea, a quien le reporta cuando hace las pruebas Osinarmin es a LAP, no a Exolum. O sea, bien, Exolum es el intermediario con el que interactúan, pero formalmente el responsable es LAP. Esa es una. Su segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpe que me lo olvidé. ¿Cuándo se podría presentar este nuevo cronograma de pruebas? Eso va a depender del LAP. Lo que necesitamos ahora es, tomando en cuenta justo las recientes pruebas y los problemas que han habido en las mismas, lo que tiene que hacer LAP es plantear en el más breve plazo, yo espero que sea antes de fin de mes, ¿no? El plantear un nuevo cronograma de pruebas en el que incorpore aviones, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta vez, la verdad hubo el apoyo de la industria aeronáutica. Ellos ofrecieron, me pareció, 2 o 3 aerolíneas, 4 aerolíneas, o que han ofrecido aviones que tienen una actividad comercial, o sea, no es que los aviones están ahí descansando. Se ha aprovechado esos aviones en ciertas horas, obviamente, para hacer las pruebas. Bueno, tendremos que volver a coordinar nuevamente y pedirle a la industria aeronáutica que nuevamente colabore para poder hacer las pruebas nuevamente, pero en mayor intensidad, me refiero a mayor frecuencia, ¿no? En ese sentido, esperamos que la presente en el más breve plazo un cronograma del mismo. Y el tercero, que es un tema bien interesante, además, porque Canal N tiene particular énfasis en eso, y creo que vale la pena mencionarlo, es el tema de las rutas de acceso. Y la ruta de acceso, como ustedes saben, se plantearon, o sea, quizás voy a comenzar un poquito antes, ¿no? Para hacer un poquito de historia, para que Canal N recuerde esa historia, porque a veces parece que no la recuerda. Cuando comenzó la gestión del gobierno, fue en el año diciembre del 2022. Y entonces, en aquel momento ya estaban en la segunda convocatoria declarada desierta del puente Santa Rosa, ¿no? Se hizo una tercera, que también quedó igual, digamos, ni siquiera se declaró desierta, sino que se suspendió y se cambió por un intento de hacer una obra por impuestos. Falló, ninguna empresa estuvo interesada en la obra por impuestos. Cuando yo entré ya estábamos en la segunda convocatoria de obra por impuestos, que en la práctica era como una cuarta convocatoria. Eso fue a inicio de septiembre y para ya mediados de octubre, incluso antes de medio de octubre, era claro que a ningún postor le interesaba esa obra, tal cual estaba planteada. Entonces yo tenía menos de un mes y dije, bueno, acá tenemos dos cosas. O sea, simplemente volvemos a convocar lo que ya era claro que no estaba bien, o sea, algo estaba mal en ese proyecto, y ahí fue lo que decidimos es parar con la obra por impuestos. Pero una de las preguntas primeras que hice yo cuando entré al ministerio, y que por supuesto ningún medio, particularmente KLN, preguntaba cuando se estaba discutiendo el aeropuerto, era ¿cuáles eran las vías de acceso? Pues el ministerio,
que le encargaron el puente en el año 2017 y que comenzó toda esta letanía que terminó en esta cuarta convocatoria clara y desierta, cuando yo hice la pregunta aquí, ¿cuáles eran las propuestas de vía acceso? A nadie se le había ocurrido. Y entonces lo que ocurre es que todo el mundo habla del puente Santa Rosa, cosa que es importante, creo que no está en discusión esa necesidad. Pero el puente Santa Rosa no son las vías de acceso, el puente Santa Rosa es el último entrada al aeropuerto. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegamos al puente Santa Rosa? Bueno, de eso no se había discutido absolutamente nada. Desde el 2017 hasta el mes de septiembre del 2023, en este ministerio no se había hablado de las rutas de acceso. Eso fue lo que yo recibí, ¿okay? Lo que me tocó recibir. Por supuesto que por mi personalidad no me quedé con los brazos cruzados, inmediatamente contratamos un estudio para poder motivar lo que se necesitaba como solución a la vía de acceso. Contratamos una empresa, le voy a dar los datos para que vean si está bien contratado por si acaso, no se preocupen por eso, y esa empresa se encargó de hacer el estudio de consultoría. Y lo que ha hecho esa empresa es darnos las soluciones. Nos ha dicho, miren, tienen que ir por acá, esta ruta tiene esta ventaja, tiene esta ventaja. Sobre la base de esa consultoría que tardó casi 8 meses, después de eso es que decidimos plantear unas rutas de acceso. Con esas rutas de acceso es que iniciamos todo el proceso de contratación de las soluciones que se requieren para poder justamente viabilizar esas vías de acceso. Y eso es lo que se ha materializado en lo que ustedes acaban de ver hace muy poquito, que es la conclusión del repavimentado completo de prácticamente casi toda la avenida Morales Duárez y un pedacito de la avenida Fose, pero chiquito, la mayor parte es la avenida Morales Duárez. Hemos puesto 4 carriles para el acceso al puente de entrada, 4 carriles para el acceso a la vía de salida. Vamos a reordenar esa calle para que ya no pase el transporte de carga por la misma. Va a ser redirigido toda la avenida Argentina y estamos trabajando un plan de desvío para la avenida Argentina también. De forma tal que ya se han ido configurando, y de hecho están configuradas ya las rutas de acceso. Estamos en el proceso de pintar la pista, los invitaremos pronto para que vayan y nos acompañen, ya que les gusta mucho la zona, parece, y veremos justamente cómo está configurada ya las rutas de acceso. Por supuesto que podríamos haber pensado en mejores soluciones de acceso, creo que no está en discusión. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto tiene un tiempo. Solo piensen que el estudio para hacer el puente, el expediente técnico, tardó casi 4 años. Si yo intento hacer un expediente para hacer un intercambio vial en Fose con Morales Duárez, me tomaría 4 años, lo cual es imposible. Por eso es que estamos trabajando en la solución de hacer un puente temporal en Morales Duárez con Fose hasta que tengamos la solución definitiva y le reemplacemos esos puentes por unos puentes definitivos. Pero todo eso ha requerido un estudio de tráfico para determinar cuáles son las rutas que se requieren. Estamos hablando de varios decenas de millones de soles destinados a esa intervención. No es inversión, es una intervención. Entonces, para eso hay que justificar, hay que hacer estudios. No es que uno viene aquí en el ministerio, levanta la mano y dice, hagan esto, esto y esto. No, hay que justificar las cosas, son fondos públicos. No es mi dinero, es de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando y estamos culminando la definición básica de la ruta de acceso con las cuales vamos a tener acceso al aeropuerto desde toda la ciudad, que está incluyendo también el tema de los aerodirectos, que es un trabajo que hemos hecho con ATU en esta gestión para definir justamente rutas de transporte público que permitan que las personas entren al aeropuerto. Inicialmente se han planteado entre 8 y 10 buses para cada una de las rutas y lo que vamos a hacer es trabajar midiendo la demanda. En la medida que vaya aumentando, iremos poniendo más buses. E incluso podremos aumentar el tamaño de los buses, dependiendo obviamente de la frecuencia. Eso vamos a ir viéndolo en la operación. Y con ATU estamos coordinando también todo el trabajo hacia adentro cuando ingresen los taxistas. Los taxistas que están reconocidos por el aeropuerto y que trabajan dentro del aeropuerto como una empresa, digamos, concesionada por el aeropuerto, y quienes hacen taxi libre y que van a poder ingresar libremente al aeropuerto tal cual lo hacen hoy. Nos preocuparemos, por supuesto, porque no entre cualquier persona manejando taxi. Necesitamos taxistas que cumplan con tener un vehículo con inspección técnica vehicular y que tengan también SOAT. Tenemos que asegurarnos que las personas que lleguen y que salgan del aeropuerto lo hagan en condiciones seguras. Entonces, estamos trabajando para eso y vamos a seguir en esa línea. Pero lo que es la ruta de acceso ya están planteadas.
¿Podrían hacerse mejores? Sí, y estamos trabajando para mejores soluciones, pero con las rutas de acceso tal cual están pensadas ahora, va a poder entrar en operación en el aeropuerto. O sea, no se necesita una nueva ruta de acceso en ella. ¿Que se puedan hacer mejoras? Por supuesto, pero eso va a requerir inversiones y requiere tiempo. Y lo importante aquí es que el aeropuerto esté operativo. Y con esa ruta de acceso se va a poder acceder al aeropuerto. La solución que hoy día tiene el actual aeropuerto es la de un óvalo que todos ustedes conocen. La solución que está planteada ahora no es con un óvalo. Es una solución que es mucho más versátil, que además tiene casi 650 metros dentro del aeropuerto en los cuales los vehículos van a fluir. Sin ninguna duda puede haber momentos de congestión y vamos a ver cómo los atendemos. Pero lo que no podríamos hacer es esperarnos 3 o 4 años a resolver los problemas que los anteriores gobiernos no resolvieron. La verdad tendría que decir los anteriores ministros no resolvieron. Le faltó indicar si es que la inauguración podría darse antes de julio. Eso va a depender del AP. Lo que la plantea va a definir si se inaugura o no en julio. Por supuesto, a nosotros nos interesa que se inaugure en un más breve plazo, no por un tema de populismo, de poder inaugurar ahora, no, nos interesa porque tenemos hoy un aeropuerto que tiene capacidad para 15 millones y ya tenemos una demanda que está encima de 25 millones de habitantes, de pasajeros al año. O sea, ya tenemos estrés hoy día. Hay un exceso de demanda que hay que buscar resolverlo, pero no se puede hacer a cualquier costo, nuevamente repito. Bien, por favor, les recordamos que las preguntas es una sola. Ok, el ministro de Transportes y Comunicaciones entonces acaba de brindar una información con referente a la próxima inauguración. Vamos a escuchar las preguntas que siguen haciendo los miembros de prensa. Un periodo de pruebas más amplio, incluso antes de anunciar siquiera una fecha de inauguración. Y una segunda muy corta, hablaron de una prueba con 4 aviones. ¿En cuántas ocasiones, cuántas veces se hizo esas pruebas con los 4 aviones? ¿Y cuántas serían lo óptimo en realidad? ¿Cuántas veces se tenga que hacer esta prueba? Sobre la primera, mire, justamente la reunión previa al 30 de marzo, que es una reunión, si no recuerdo, ha sido el 10 de marzo, no recuerdo la fecha exacta ahorita, pero... Enero, perdón, la fecha de inicio de enero. En esa fecha de inicios de enero nos juntamos toda la comunidad aeronáutica, o sea, el ministerio, las aerolíneas, la AP, las empresas que hacen trabajo en rampa, todos los actores de la industria aeronáutica, y la fecha surge del consenso que hay en ese espacio de cuáles eran los retos pendientes. Entonces nos juntamos y evaluamos qué era lo que estaba pendiente, la familiarización de la rampa, que faltaba el tema del combustible, pero que estaba ya muy cerca de hacerse, o sea, todo estaba, digamos, calendarizado, y en función de ese calendario es que dijimos, ya para el 15 de marzo deberíamos tener ya todas estas pruebas cumplidas, todo ya realizado, todo levantado, y por tanto, entonces, en ese marco es que se tomó la fecha del 30 de marzo como un referente. Eso, o sea, fue un consenso, ¿no? Esto no fue, digamos, una imposición de alguno de los actores o algo, no, es un consenso sobre la base de una discusión técnica, no fue nuevamente una decisión política. Y entonces, por eso es que esta vez no queremos hablar nuevamente de fecha, porque creemos que tenemos que asegurarnos que técnicamente las cosas se estén cumpliendo, que no nos pase lo que ha ocurrido, que es decir, que esta estimación que habíamos hecho todos los actores no se materializó, ¿no? Esto es un tema importante. Sobre el tema de los aviones, te pediría, Donner, por favor, que tú lo menciones. Gracias, ministro. Bien, el único día que se ha realizado una prueba con 4 aviones fue el día 8 de marzo. Una sola vez, nada más, y fueron vuelos de noche. Fueron con aviones y operación nocturna. Fue más o menos desde las 8, 9, 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, donde medianamente se pudo simular escenarios realistas, sobre todo en la plataforma, algo que yo expliqué, donde pudimos escenificar cuál va a ser la presión que va a haber sobre la operación y las condiciones de seguridad, justamente por ello la familiarización y todo lo que explicaba anteriormente. Y sobre la pregunta que usted dice, ¿cuántas pruebas son las necesarias? Justamente el planteamiento del Liverpool Partners fue ese, porque ellos dentro del programa ORAD que tienen, hicieron un planteamiento de acuerdo a su metodología. Creo que hay bastantes lecciones aprendidas para poder ver en base a lo que ya hemos caminado y conversar con ellos, trabajar de la mano y escenificar o
plantear varios escenarios y cuántas son las pruebas que necesitamos, no solamente el aeropuerto, las aerolíneas y todo el sistema, policía, migraciones, sanidad, etcétera, para ver que sean las necesarias para poder salir al aire. Eso yo creo que justamente, como dijo el señor ministro, vamos a tener que reunirnos toda la comunidad aeronáutica y de acuerdo a eso poder replantear lo que optimistamente se trató de repente de iniciar el 30 de marzo, replantear una nueva fórmula y poder trabajar en eso. Creo que todos estamos involucrados en eso y queremos que salga de manera segura lo más rápido posible el aeropuerto. Ahora mismo no hay un número óptimo, digamos, el número de pruebas. Tendremos que conversarlo con Limer por Partners y todos los integrantes para poder plantearlo y que sea una decisión más que nada consensuada. Bien, continuamos con Candy Quispe de ATV. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Estamos en vivo para ATV. Ministro, quería preguntarle, en todo caso, ¿de quién es la responsabilidad directa de que no se inaugure este 30 de marzo como se tenía previsto? Además de ello, ¿se podría hablar entonces que LAP ha incumplido el contrato? Y de ser así, ¿qué tipo de penalidades, multas, sanciones serían? Quizás sanciones económicas altas, elevadas. Gracias. Bueno, nuevamente, como mencioné al principio de la presentación, quien está a cargo de la operación del aeropuerto es Lima Airport Partners. Y quien tiene que llevar las pruebas, realizarlas, cumplirlas y pasar todas las pruebas es Lima Airport Partners. Nuestra labor como concedente es supervisar que se cumplan los compromisos contractuales en términos de inversiones y en términos de la seguridad aeronáutica. Ese es nuestro trabajo en el lado del MTC. Ocitran tiene el trabajo de supervisar también el funcionamiento de la infraestructura en materia de transporte y Ocitran también en materia de combustibles líquidos. Entonces, ese es el... aquí, si lo que usted me plantea es quién es el responsable en este momento, tendría que decir, es Lima Airport Partners. O sea, esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con todas las pruebas que tenían que haber hecho. Y con los resultados de esas pruebas particularmente. Ahora, esto no convierte a la empresa en una mala empresa en absoluto. Es simplemente que las condiciones de la infraestructura no están dadas en este momento. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es hacer mejoras para poder levantar esas observaciones. Vamos a ser bien honestos, si usted observa la historia en los aeropuertos en el mundo, va a observar no uno, sino muchísimos aeropuertos donde el periodo de pruebas es largo. Algunas dura 6 meses, ha habido casos donde dura mucho tiempo, aún más. Por supuesto que mal de otros consuelo de tontos, o sea que no vamos aquí tampoco a pensar que como Berlín se demoró 4 años en abrir, tenemos que esperar 4 años, esa no es la idea. ¿Ok? Barajas se demoró más de 1 año y medio también, pero nuevamente, lo que tenemos que hacer es trabajar. Estamos ante una empresa que sabe cuál es su negocio, lo conoce muy bien y es un excelente concesionario, que lo que tiene que hacer ahora es trasladar la excelencia de su concesión actual, la que hoy día conocemos, a el nuevo aeropuerto, en términos de las distintas pruebas que tienen que hacerse. Eso es básicamente lo que tenemos aquí y obviamente de cara al compromiso del 30 de marzo, si no se cumple, que es lo que nosotros prevemos que va a ocurrir, lo que tiene que hacerse es aplicarse el régimen sancionador. Y aquí le dejo a la presidenta Ocitran, que es justamente los que están a cargo de ese proceso para este tema, ¿no? Sí, en realidad nosotros somos un organismo técnico, entonces en la parte de sanciones nosotros tendremos que esperar que llegue el 30 de marzo, que es la fecha, y levantar la información, pedirles descargos a LAP para que ellos definan también en un proceso con el debido derecho de defensa qué cosa ha pasado, cuál es la perspectiva que ellos tienen, que han incumplido, que pueden considerar que no han incumplido, y en base a ese procedimiento se van a establecer penalidades y sanciones también, de darse el caso, ¿no? Pero no puedo adelantar opinión. Las penalidades se trabajan en el Ministerio, las sanciones les trabaja Ocitran en base a las tablas que están ya establecidas. Es una sanción por día que puede ser de entre 12 UITs y 0.7 UITs por día, dependiendo de los días de atraso, pero como les digo, todo esto parte de un procedimiento administrativo garantista para el mismo concesionario, ¿no? Donde se identifican responsabilidades. Esto se deberá a partir del 30 de marzo, ¿no? Bien, por último, Fiorella Martínez de Panamericana Televisión. Ministro, autoridades, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la tercera vez entonces que se va a reprogramar el inicio de operaciones de este nuevo aeropuerto, ¿no? Del 18 de diciembre, 30 de enero, 30 de marzo.
Y entonces da la sensación de que sería esto un poco, no sabemos si garantista para LAP, porque dice, no tenemos nueva fecha por seguridad, pero vamos a esperar a lo que dice LAP. ¿Por qué el Estado no pone una fecha máxima sabiendo que ya tenemos varios retrasos de entrega? A ver, creo yo que estoy hablando español y relativamente bien. Y expliqué que esta es la segunda postergación y no la tercera, señorita. Entonces, por favor, primera cosa. Segundo, aquí no hay ningún mecanismo de garantía. Lo que hay es un concesionario que tiene una obligación y que tiene que cumplir. Si nosotros ponemos una fecha, imagínense que a mí se me ocurre, o a usted se le ocurre una fecha y yo estoy de acuerdo con usted, y dice, ok, el 28 del mes de abril va a ser la fecha de apertura. La pregunta es, ¿eso garantiza que la va a llegar a esa fecha? No, porque las observaciones que estamos planteando no son observaciones políticas. Por supuesto que son graves, pero son observaciones que tienen un argumento y un correlato técnico, no un correlato político, ni periodístico. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es esperar a que ellos planteen un nuevo cronograma y sobre la base de ese cronograma nosotros lo vamos a evaluar y le vamos a decir, ajusta esto o mejora esto o cambia esto. Ese es nuestro trabajo. Ellos son los concesionarios y ellos tienen que plantearlo. O sea, yo no le puedo a él decir, inaugura el día tal. O sea, eso sería lo más antitécnico que podríamos hacer. Y eso pondría en riesgo la operación del aeropuerto de forma segura. Que, vuelvo a repetir, es finalmente la variable más importante a medir en un aeropuerto. ¿Pero entonces nos vamos a esperar siempre, ministro? No, porque obviamente aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que por eso hay un régimen sancionador, pues. Un régimen sancionador que además tiene, digamos, agravantes, ¿no? Y en la medida que la empresa no cumpla, lo que va a pasar es que va a calcularse las sanciones que mencionó la señora presidenta del directorio de Ocitran, que van a calcularse diariamente. Lo que va a terminar ocurriendo es que la va, obviamente, porque no quiere esas sanciones, va a terminar haciendo las cosas en el más breve plazo posible. Pero, nuevamente, son ellos los que tienen que implementar eso. ¿Nos van a hacer una propuesta de cronograma? Tienen que hacérnosla, por supuesto. Y eso es lo que nosotros vamos a verificar. Pero aquí no se trata de imponer una fecha por alguna prioridad política o sabe Dios de qué tipo. No, tenemos que asegurar la operación, valga la redundancia, segura del aeropuerto. Y nuevamente, solo se ha postergado por segunda vez. ¿Ya? Bueno, aquí lo que tenía que hacer, señorita, es que se postergue en función de la voz de la autoridad concedente, que es el Ministerio de Transportes. Muy bien, gracias. Agradecemos a las autoridades y a la prensa por su presencia. Ok, entonces acaba de culminar de esta manera la conferencia de prensa otorgada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Él ha señalado que esta no sería la tercera postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, sino la segunda, dado que la primera fecha, que fue en el mes de diciembre, fue otorgada por LAP. Asimismo, ha señalado que se deben dar una serie de evaluaciones para poder ser, que han sido observadas para poder ser de esta manera subsanadas, entre ellas el sistema de combustible y el sistema de antiincendio. En estos momentos el ministro se procede entonces a retirar, se despide de las autoridades como Ocinermin y Ocitran. Él ha señalado también que la responsabilidad conllevaría directamente a LAP, dado que ellos no habrían dado la evaluación al 100% con referente a las pruebas que se tenían que haber realizado en su momento. Asimismo, señala que las observaciones y las penalidades de dichas observaciones serían dadas a conocer a partir del día 30 de marzo, según la evaluación que presente Ocinermin. En directo, RPP.